Gracias, Señor. ¿Sabe una cosa? Hoy es un día muy especial. ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? ¿Qué festejamos el día de hoy? La resurrección del Señor Jesucristo. Pudiésemos decir que el nacimiento de Cristo es una fecha muy grande, pero si no hubiera habido resurrección, de nada hubiera servido. El apóstol San Pablo nos detalla que sin resurrección nosotros aún estaríamos en nuestros pecados. Tan grande que es para nosotros la crucifixión, porque es un evento de mucho impacto en nuestro corazón, el ver en esa película la pasión que trató de exponer en parte el sufrimiento de nuestro Señor, que se queda uno tan impactado que la cruz para nosotros simboliza lo máximo. Pero no debemos olvidar que la resurrección es el evento que sella toda la obra de Jesucristo. Por eso la cruz está vacía. Y el sepulcro está abierto. Ya Jesús no está allí. Muchos quisieran tener a Jesucristo en la cruz para que no se moviera, para que no hiciera nada. Pero déjeme decirle, Jesucristo ha resucitado, ya no está en la cruz y Él hace lo que quiera. Bendito sea Jesucristo. Así es que cuando vea un crucifijo, es decir, la imagen de Jesús en una cruz, diga, ese crucifijo está erróneo, porque el Señor ya resucitó. Bendito sea nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Y vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 3, mientras hablamos de el milagro más grande. Y los hijos de Dios repetimos, el milagro más grande. Y nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por todas las evidencias que tenemos de la resurrección de nuestro amado Señor y Dios Jesucristo. El día de hoy, donde la gente quiere ver evidencias, señales, tú nos las das por medio de tu palabra y de los testigos de la resurrección.
entre los cuales también nos encontramos nosotros. Padre Santísimo, te pedimos que tu presencia sea manifiesta entre nosotros y que podamos recibir tu palabra sin ningún obstáculo para que ella haga en nosotros todo lo que debe hacer y además sea prosperada. Te damos las gracias, Padre, porque en el concilio eterno del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se decidió la muerte, sepultura y resurrección de la segunda persona, que fue más tarde Jesús. Gracias, porque sin ese evento nosotros estaríamos completamente abandonados y entregados al infierno eterno. Te pedimos, Padre precioso, que tu gracia superabundantísima venga sobre nosotros, dándonos la luz del Espíritu Santo para apropiarnos de los resultados de la resurrección de nuestro amado Señor. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesucristo, Dios encarnado, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente, siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de Londres, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Nuestra vida espiritual depende del hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque sin su resurrección nuestra fe sería en vano. El hecho de que Jesús existió está claramente demostrado. No es un invento de la imaginación, sino una persona histórica. No hay persona con algo de instrucción que ponga en duda esa realidad. Tanto los judíos como los musulmanes, incluso los ateos, creen todos que la vida de Jesús es una realidad. Tanto que los tiempos están divididos en un antes y un después de Cristo. Si Cristo no hubiera existido, entonces, ¿por qué las fechas históricas están divididas en dos partes? En un antes y un después de Cristo. Los judíos que no creen en Jesús como nosotros, que Jesús es un Dios
es el Dios hecho carne, ponen en lugar de AC o DC, ponen AEC antes de la era común y luego ponen DEC después de la era común. De cualquier manera, está marcado por el evento glorioso de la resurrección de nuestro Señor. Sin embargo, hay personas que, aunque no dudan de la existencia de Jesús, niegan que el Jesús histórico fuera Dios encarnado y también que haya resucitado de entre los muertos. Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Esto es algo que hay que dejar bien establecido. Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Porque hay quienes dicen que en realidad Jesucristo no experimentó la muerte en la cruz. ¿Me está escuchando? ¿Por qué tenemos que dejar muy establecido que Jesucristo murió en la cruz? Porque hay gente que dice que no murió en la cruz. Sugieren que se desmayó, que después recuperó la conciencia en el sepulcro y que salió de él caminando. Suponen que después de todas las torturas y el sufrimiento físico al cual fue sometido, se despertó, se deshizo de las vendas, de alguna manera hizo rodar la piedra que tapaba el sepulcro y se marchó. Algo muy improbable. Los sufrimientos físicos a los que Jesús fue sometido lo dejaron en un estado corporal de lesiones y traumas de las cuales era imposible escapar. Eso sin contar con la lanza que atravesó su corazón estando ya muerto. Esos sufrimientos habían comenzado en el huerto de Getsemaní. Fíjese que este lugar, el huerto de Getsemaní, es un lugar muy importante porque a esa área se le llama también el Monte de los Olivos, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque prácticamente los sucesos que nosotros vemos en el Evangelio sucedieron en esa área. Y entonces, en este huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo empezó a sufrir lo que iba a venirle. Fue donde su sudor tomó el aspecto de gotas de sangre. Y esto nos lo reporta Lucas, quien era médico. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 44, que nos dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas piensan que el sufrimiento de Jesús empezó en la aprehensión, pero yo no pienso que el sufrimiento de Jesús haya comenzado en la aprehensión, sino, como ya hemos hablado antes, yo creo que el sufrimiento de Jesús empezó cuando Jesús fue concebido. ¿Por qué? Porque el Dios eterno, el Dios glorioso, aquel a quien no lo puede limitar el tiempo, el lugar y el espacio, de pronto fue circunscrito al vientre de una mujer, y específicamente a su útero. ¿Cómo es posible que el Dios creador del universo, aquel que el universo entero no lo puede recibir, no lo puede abarcar, haya podido estar en el vientre de una mujer? Solamente, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, se despojó de su divinidad para estar con nosotros en la tierra. Así es que si tú crees que los milagros que Jesús hizo, los hizo en su naturaleza divina, estás equivocado. Todos los milagros que Jesucristo hizo, los hizo en su naturaleza humana. Alguien diga: en su naturaleza humana. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que también nosotros, estando llenos del Espíritu Santo, podemos también hacer esas señales, prodigios y milagros. No de la misma manera que Él, porque Él, de 100 personas por las que oraba, las 100 se sanaban. En cambio, en el caso de nosotros, oramos y a veces algunas personas no se sanan. Pero el Señor dejó en nosotros, como luego lo vemos a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, el apóstol Juan, que ellos también realizaban milagros. Otros dicen que la época de los milagros desapareció en el año 100. Pero entonces, ¿cómo podríamos justificar la carta de Santiago que nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados. Nosotros no tenemos el don de sanidad. Lo que tenemos es la gracia para la sanidad que el Señor Jesucristo ha derramado en nuestros corazones. ¿Qué haríamos sin esa gracia, sin ese poder que nos da el Señor a través de la oración? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enfermos o algún ser querido está enfermo y sabemos que podemos orar y esa enfermedad desaparecerá? Bendito sea el Señor Jesucristo. Hace 48 horas, durante el retiro regular de Semana Santa, llegamos a casa y yo empecé con todos los síntomas de una influenza. Y dije, ay Señor, si todavía nos queda el sábado. Y entonces, pues nos pusimos a orar y de esos calosfríos, de esos dolores muy intensos de huesos que se sumaron al problema de la columna que he tenido ya por 30 años, desapareció al día siguiente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y pude venir el sábado a compartir desde antes de la charla que me tocaba a mí, que era precisamente el llamamiento de Jesús a la iglesia. Mis amados hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, como dice la Escritura. Y dice más fuerte, dice, aún están en vuestros pecados. Es tremendo el hecho de la resurrección de Jesús. Después de ese tiempo en el huerto, Jesús fue arrestado para ser interrogado en una serie de juicios injustos que duraron toda la noche. Volviendo al sufrimiento de Jesús, recordamos que Jesús tuvo que salir por el canal del parto, como todos los bebés, y después salir, experimentar humanamente el frío, el calor, el ruido y todas las cosas a las que se exponen los bebés en el momento del alumbramiento. Luego, dependiendo del seno materno para recibir la alimentación, pasar años en la tierra, estando ya jovencito, ir al templo a discutir con los ancianos del Sanedrín, que se maravillaron de su doctrina, y después a los 12 años, que probablemente fueron 13 años, porque es la edad en la que a un hombre se le celebra el bar mitzvah y se le impone el talit, que quiere decir bar mitzvah, hijo de la ley. Entonces Jesús recibió su talit cumpliendo con todas las ordenanzas del Antiguo Testamento. Luego siguió viviendo con sus padres y aproximadamente a los 30 años, que muy probablemente fue
35 años porque los calendarios están equivocados y el nacimiento de Jesús no fue en el año 0, sino en el año -5 antes de Cristo, porque esa fue la época en que en que murió Herodes. Entonces, si nosotros checamos la fecha en que murió Herodes, que fue el que mandó asesinar a todos los bebés varones, pues no coincide con el año 0. Era aproximadamente el año -5 antes de Cristo. Entonces Jesús probablemente tendría 33, 35 años en el momento en que inició su ministerio terrenal y lo terminó a los 38 años. Entonces, todo ese lapso de tiempo Jesús lo pasó en la tierra, igual que nosotros, con las incomodidades de aquel tiempo. No había ni siquiera abanicos de Pedro Infante. Para aquellos que no saben lo que quiere decir eso, eran unos abanicos que cuando yo vivía con Noé, pues se abrían, tenían una grapa en el centro y tenían una figura de Pedro Infante, una litografía, y te abanicabas. Por eso se les llamaba abanicos de Pedro Infante. Bueno, en aquel tiempo no había abanicos de Pedro Infante. Experimentando el calor, experimentando el frío, experimentando la sed, experimentando el hambre. Esas cosas que a lo mejor para ti pasan desapercibidas, para Jesús fueron sufrimientos. Y luego, para ser aprehendido por esta turba de gente, interrogado y luego azotado con 39 azotes. ¿Alguien sabe por qué eran 39 azotes? Porque si el verdugo se pasaba de 40 azotes, entonces de los que se pasara, se los daban a él. Entonces, para no equivocarse, contaban hasta 39 y ya. Pero ese látigo romano tenía 9 correas. Y esas 9 correas tenían en sus puntas pedazos de metal, pedazos de hueso, piedras en la punta, de modo que cuando Jesús era azotado, las uñas de metal se enterraban en la carne de su espalda, y cuando se jalaba el látigo para desprenderlo y seguir con los azotes, se descarnaba la piel de la espalda, llegando probablemente a exponer, si no los huesos, por lo menos los músculos de Jesús. ¡Qué cosa tan tremenda! Imagínate, un azote, ya ahí van las 9 correas. Otro azote, ya ahí van las 9 correas. Total que si calculamos los 39 azotes por las 9 correas, Jesús recibió 351 azotes. Una cantidad tremenda. Los científicos, desde hace unos años, llegaron a la conclusión que existen 39 enfermedades mayores,
de las cuales se derivan todas las demás, y que fue por eso que Jesús recibió esos 39 latigazos, para que se cumpliera la escritura que dice: el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. De modo que aprópiate. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: aprópiate. Ahora voltea al otro lado y dígale: aprópiate. ¿Cuántas veces estamos sufriendo y no nos apropiamos de ese versículo? Hay veces que la persona está tan enferma que no puede sostener la Biblia en las manos. Entonces ahí es donde es necesario nuestro compañero, compañera de oración, y que oren por nosotros. Es muy importante. También he visto personas creyentes cerca de la muerte, donde su fe se tambalea. Y entonces tiene uno que recordarles las promesas de Dios. Entonces, mis amados, el Señor Jesucristo recibió un latigazo por cada enfermedad que podamos tener nosotros en nuestro cuerpo. Los soldados le clavaron en la cabeza una corona de espinas que muy probablemente, como decíamos en el retiro, fue un casco, no una corona como siempre hemos pensado, un casco de espinas que tuvo que haberle hecho profundos cortes en el cráneo y subsecuentemente salir sangre. Los soldados romanos lo escupieron. De hecho, la primera agresión en el momento de la aprehensión fue que Jesús fue escupido. ¿Me está siguiendo? La primerita agresión que recibió el Señor Jesucristo fue un escupitajo. Imagínate al Dios total, absoluto del universo, que un ser humano del tamaño de una hormiga le fue a escupir en la cara. Siempre me he hecho esa pregunta: ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues muy probablemente le hubieras dado un golpe a esa persona. Pero el Señor Jesucristo soportó esa grandísima humillación, considerando quién era. Señor Jesucristo recibió bofetadas, recibió puñetazos, le arrancaron la barba. Y para tener todo muy claro, necesitamos ver la reseña de la crucifixión en los 4 evangelios, para que podamos unirlos y sacar un solo escrito de todo por lo que pasó Jesús en orden. Después de esto, le pusieron sobre la espalda una pesada cruz que, dicen algunos, pesaba
aproximadamente 75 kilos. Mientras lo llevaban hacia el Gólgota o monte de la calavera, como nos dice Juan 19:17. Allí fue donde los soldados lo clavaron a esa cruz con gruesos clavos de hierro en las muñecas y en los tobillos. De modo que necesitamos desechar de nuestra mente esas imágenes que hemos visto de Jesús traspasándole las palmas de las manos, porque si Jesús hubiera sido clavado en las palmas de las manos, se hubiera caído. Entonces, estos tejidos son muy débiles como para sostener el cuerpo. Entonces se los pusieron en la muñeca, porque aquí tenemos un montón de huesecillos, y entonces ahí sí se podían detener, y ahí fue donde le pusieron el clavo. Ya hemos comentado que cada uno de esos clavos significa algo. El primer clavo nos quita la culpa. El segundo clavo nos habla de todo argumento del diablo que ha sido cancelado. Y el tercer clavo que nos habla del poder que Dios nos ha dado sobre los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mientras tanto, el mundo observaba, mientras su torturado cuerpo seguía allí colgado para que todos lo vieran. Después de una agonía así, ¿te podrías imaginar a Jesús con la suficiente fuerza para liberarse de debajo de un centenar de mirra y áloe que le pusieron José de Arimatea y Nicodemo, deshacerse de las vendas de lino que lo ataban fuertemente y posteriormente hacer rodar la piedra, de la cual se necesitaban varios hombres para hacerla rodar? ¿Crees que Jesús hubiera tenido la suficiente fuerza? Definitivamente no. El famoso manto de Turín, que es de lo que se dice que fue la sábana santa que envolvió el cuerpo de Jesús, no es con lo que se cubrió a Jesús. Porque acuérdese que en aquel tiempo no era eso lo que se hacía, sino que la manera de embalsamar era con un vendaje. No sé, y esto lo podemos ver si leemos los 4 evangelios, qué tan seguidas estaban las vueltas, pero eran vendas, no una sábana completa. Si uno dice que era una sábana completa, tienes que negar el evangelio que dice que eran vendas. Entonces, Jesús, en el momento de la resurrección,
se despojó de aquellas vendas y su talit o manto de oración, que era lo que se acostumbraba a poner en la cabeza del judío que fallecía, se lo quitó y lo dobló de una manera muy cuidadosa. ¿Tú crees que si los discípulos, con el miedo que le tenían a los soldados del templo y a los soldados romanos, si hubieran tomado el tiempo de quitarle la venda así? ¿Creen ustedes? ¿Qué hubieran hecho? La hubieran arrancado y se hubieran ido. Lo mismo, le hubieran quitado el talit de por encima de la cabeza y lo hubieran dejado allí, pero no. El talit estaba doblado de una forma especial en que se dobla el talit. Mis amados hermanos, solamente un judío sabe cómo se dobla un talit. El talit no es como cualquier otro lienzo que tú lo puedes doblar como tú quieras. Tiene una manera de doblarse. Así como se dobla la bandera nacional color por color, así también el talit se dobla de una manera especial. Entonces Jesús, fíjese qué ordenado es. Dejó las vendas ahí, dobló su talit y traspasó las piedras. La tumba no fue abierta para que Jesús saliera. La tumba fue abierta para que nosotros entráramos. ¿Lo entiendes? La tumba no fue abierta para que saliera Jesús. La tumba fue abierta para que nosotros entráramos, viéramos que Él había resucitado y también que teníamos todas las bendiciones que salen de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Los que no quieren creer que Jesús es Dios encarnado, hacen cuanta conjetura se les ocurre, en un intento por demostrar que su muerte y resurrección nunca ocurrieron. Curiosamente, los enemigos de Jesús sí se aseguraron que estaba muerto. ¿Me está siguiendo? En estos tiempos donde la gente duda de que Jesús estuviera muerto, los enemigos de Jesús sí se dieron cuenta que estaba muerto. Verificaron su muerte y una multitud de personas fueron testigas de esa situación. Recordemos al soldado romano que le atravesó el costado a Jesús cuando aún se encontraba en la cruz, haciendo que salieran sangre y agua de su cuerpo. La sangre se había empezado a separar. Sangre y agua. No era como a veces hemos dicho que era agua-sangre, sino sangre y agua. Ya se había separado porque ya estaba muerto.
ya estaba muerto. Es muy importante establecer eso, la certeza de la muerte de Jesús. Y nos dice Lucas 23 del 44 al 48, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del mediodía. La hora novena eran las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjese usted que cada cosa que Jesús hizo fue por una razón. Alguien diga: por una razón. Cada cosa que tú leas en la Biblia, que Jesús haya hecho o que Dios haya dicho, fue por una razón. Y nos dice la palabra que hubo tinieblas sobre la tierra para que nadie viera lo que le estaba ocurriendo a Jesús en ese momento. Y el sol se oscureció, y luego nos dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo simboliza la carne de Jesús. Ese velo no lo podía traspasar nadie. Alguien diga: nadie. Solamente el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo donde se encontraba el arca del testimonio, que era una caja rectangular de madera de acacia recubierta con oro purísimo, y en la tapa una cubierta de oro con 2 ángeles, uno enfrente del otro, y un platito en medio, siendo toda la superficie de arriba llamada propiciatorio. Y en esa área del platito, el sumo sacerdote esparcía la sangre. También en cada uno de los extremos de la caja o arca del testimonio o arca del pacto, donde había 3 cosas: las tablas de la ley, los panes que eran el maná que el pueblo había recibido durante los 40 años en el desierto, y la vara de Aarón que había reverdecido. Esos 3 elementos estaban en el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque esos 3 elementos son exactamente las desobediencias del hombre, del ser humano. Primera desobediencia, a no seguir la palabra de Dios. Segunda desobediencia, y muy importante, a no recibir la provisión de Dios. Es la gente que dice: yo no necesito que Dios me dé, yo puedo solo. Bueno, ándale. Entonces, ahí estaba el maná como una prueba de la desobediencia del hombre. Y finalmente, la vara de Aarón, que simboliza la sujeción a la autoridad de Dios
y a la autoridad del pastor de la iglesia. Entonces, esos tres símbolos estaban dentro del arca del testimonio. Desobediencia a la palabra, desobediencia a la provisión, desobediencia a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada de Dios. Y entonces sobre esa caja del arca del testimonio se esparcía la sangre del Cordero, para enseñarnos que esos signos de desobediencia quedaban cubiertos por la sangre. Los amigos de Jesús fueron parte de los testigos de la muerte del Señor. Y además de aquella piedra se colocó una cuerda amarrada y encerada de lado a lado, donde fue colocado el sello de Roma. Y cualquiera que quitara ese sello era reo de muerte. Entonces, ningún romano se atrevería a quitar el sello, y menos un judío, que les temían bastante. Todo eso para garantizar que nadie se robara el cuerpo, porque sí sabían de la profecía dicha por Jesús que al tercer día iba a resucitar. Y vamos a la señal de Jesús. Cuando los líderes judíos le preguntaron a Jesús: ¿tú qué señal haces para que creamos en ti? Jesús les dijo: este pueblo pide señales, pero ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra. Mis amados hermanos, de viernes a domingo no son 3 días y 3 noches. Jesús fue crucificado un miércoles para resucitar un sábado después de las 6 de la tarde, que los judíos reconocen que empieza el domingo. Esa fue la razón por la que los cristianos de la iglesia temprana cambiaron el día de adoración del sábado al domingo. ¿Me está siguiendo? ¿Cuál era el día que Dios había dicho que se guardara? El sábado. ¿Por qué creen que cambió al domingo? Por la resurrección de Jesús, que fue a cualquier hora después de las 6 de la tarde del sábado. Entonces, todo sábado de gloria, después de las 6 de la tarde, se festeja la resurrección de Jesús y sigue al día siguiente. Tres días más tarde, alguien diga 3 días más tarde. Durante esos 3 días los demonios estaban muy gozosos, estaban felices de que Jesús estuviera en la tumba. Los enemigos de Jesús estaban felices de que Jesús estuviera en la tumba.
Las autoridades judías estaban felices de que Jesús estuviera en la tumba. Un día, 2 días, pero al tercer día resucitó. Demos gloria, honra y alabanza. Bendito sea el Señor. Y Jesús se apareció, oiga usted, a no menos de 614 personas, porque nos dice la palabra del Señor que primero se apareció a María Magdalena, luego a los 10 discípulos en el aposento alto, luego a los 2 discípulos que iban en camino de Emaús, luego a Tomás y a los otros 10 discípulos, luego a los discípulos en el mar de Galilea, que no sabemos cuántos eran, por eso no los conté, y una multitud de discípulos, probablemente 500, lo que hace este número a 514, no menos de 514, pueden ser más. Otro de los cambios que ocurrieron después de la resurrección del Señor Jesucristo fue el cambio que ocurrió en los discípulos. Después de ser unos cobardes, temerosos de Dios, temerosos de los romanos, encerrados en el aposento alto, 120 personas, al cambio radical que tuvieron de ser intrépidos, valientes, fuertes y listos para la batalla, lo único que los pudo hacer cambiar fue haber visto a Jesucristo resucitado. ¿Me está siguiendo? Lo que les dio el poder para cambiar su actitud fue ver a Jesús resucitado. Eso los cambió. Porque antes de eso, ellos tenían a un maestro que estaba muerto. Entonces, estaban temerosos. Pero cuando Jesús resucitó, se volvieron valientes. Y nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, también vosotros seréis resucitados por el mismo espíritu. Demos gloria, honra y alabanza. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. El diablo siempre trata de impedir que nosotros veamos la verdad. Y la verdad de Dios incluye todo esto. Lo único que nos condena y que nos aparta de la vida eterna es el pecado sin perdonar. Si está escribiendo, anote esto: pecado sin perdonar. Satanás nos podrá tentar, burlarse de nosotros, ridiculizarnos con el pecado, pero no nos puede condenar. ¿Entiende? Puede hacer muchas cosas con nosotros si Dios lo deja, pero no nos puede condenar. No nos puede condenar.
Cuando Cristo murió por nuestros pecados y después resucitó, se llevó lo único que nos separa de Dios, que es el pecado sin perdonar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Su resurrección demuestra que Él es la vida y demuestra también que es la vida eterna si acudimos a Él en busca de salvación. Es verdadera. La resurrección a una vida nueva no es solo de tipo físico, sino que hay un cambio espiritual que se produce para darle vida nueva al creyente. Nos dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es exactamente el mismo poder que nosotros experimentamos cuando estamos en Cristo, el dador de la vida eterna. En el momento mismo en que tú haces a Jesucristo tu Salvador personal, viene a ti el Espíritu Santo precioso, el Espíritu de resurrección, el Espíritu de cambios, el Espíritu de bendición. Miren, no puedo decirles todo lo que hace el Espíritu Santo, porque hay una parte de la teología que se llama neumología, que es tanto así de hojas de un libro. Hace muchísimas cosas el Espíritu Santo, pero las que tienen más importancia para nosotros son que el Espíritu Santo nos guía a Jesús, que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que el Espíritu Santo también nos va a resucitar a aquellos que hayan fallecido, porque nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Bendito sea Jesucristo. Maranatá, 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 el Señor viene. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, no merecemos para nada el sacrificio terrible, la masacre de Jesucristo. No merecemos esa cosa tremenda que le ocurrió. Sabiendo que fueron nuestros pecados los que hicieron que torturaran a Jesús. Por lo menos una de esas cuerdas fue el castigo que recibió Jesús por nuestros pecados. Si nosotros no hubiéramos sido tan pecadores, a lo mejor Jesús hubiera recibido menos. Pero Jesús recibió todo eso para demostrarnos que Él había llevado no solamente nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por haberte desprendido de tu precioso Hijo Jesús.
lo que más amas. Jamás comprenderemos cómo fue posible que tú te desprendieras de Jesús. Pero a nosotros solamente nos queda recibirle, aceptarle, obedecerle, seguirle. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos testigos de la resurrección. Que verdaderamente cumplamos el gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión. Ayúdanos, Señor, también a tener una vida diferente, una vida de resurrección, una vida de gozo, una vida de paz y sobre todo una vida de victoria. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada al Rey Jesús. Apláudale al Señor Jesucristo. Si usted se pregunta algo, vuelva a ver el video para que salga de dudas. Y amigo, amiga, usted que nos está siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, le invito a que se entregue a Jesucristo y experimente una vida nueva. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.